Continuamos en Cátedra Médica con el catedrático, el doctor Ricardo de la Cruz Nieves. Bueno, Mauri, decía de el matrimonio, el vínculo, el nexo, el lazo, la relación, la imbricación que tiene el lenguaje y el pensamiento lógico. Aprender lengua, aprender otro idioma, aprender literatura, aprender una buena lectura, una buena redacción, no solo corresponde al área humanística de la literatura y de la lengua española, no, es que te abre campo a otras áreas de la razón. Porque, como dije anteriormente, el lenguaje es el vehículo fundamental para adentrarse en todas las demás disciplinas. Mira, volviendo a los griegos hablan de la episteme como el pensamiento que hoy llamamos científico o tecnológico, que era el pensamiento científico del siglo XX, el pensamiento racional después de la Ilustración, que es el pensamiento lógico abstracto. Esa episteme de los niños es como una escalera, tiene que llenarse en peldaños. Cuando los niños no reciben ese entrenamiento, porque su cerebro está ávido de entrenamiento para formarse. El cerebro viene con una precondición milagrosa, ¿no? Que viene preparado para las cosas. Dice un gran filósofo, uno de mis favoritos, alemán, Heidegger, que los niños son filósofos de nacimiento. No se cansan de preguntar por qué, para qué, quién, dónde. Y que preguntar no significa solo interrogar, es interrogarse y es una búsqueda a la vez. Todo interrogar es una búsqueda. Y el mundo circundante, un Weit, dicen los alemanes, todo lo cuanto nos rodea, está diseñado para que el cerebro se asombre, sea curioso, indague, pregunte y se vaya llenando, ¿no? Palmo a palmo, peldaño a peldaño, durante el periodo evolutivo de la vida. Cuando uno salta esos peldaños de la escalera o no lo llena o no lo pasa, entonces tú estás dejando lagunas. Y es lo que pasa con el proceso educativo nuestro, que deja demasiado laguna en el camino. Yo, que soy maestro de posgrado y máster, y he participado por lo menos en 5 universidades del país en programas siempre de enseñanza de ese nivel. Me doy cuenta, y muchos amigos, colegas nuestros, que llegan personas y se forman y llegan a la universidad. Y cuando tú te pones a leer la redacción, tú te das cuenta, todas las fallas y los saltos de lo que yo estoy hablando, no tienen una capacidad, una coherencia, un énfasis, un cuidado. No tienen la habilidad de redactar. No han sido buenos lectores. No han sido buenos lectores, no pueden narrar, no pueden describir bien. Y tú encuentras gente profesional, jueces, fiscales, abogados, juristas, Médicos. médicos, no tiene la capacidad de construir. Porque esa construcción es un proceso de aprendizaje maravilloso, pero hay que llenarlo. Entonces, finalmente, el problema es político. Por más que voceemos, por más que nos desgarremos las vestiduras, por más que nos desgañitemos, el problema es político, de política pública. Todo el mundo sabe en este país, porque está medido y diagnosticado, el sistema educativo es infuncional, pero fíjate en qué andan los maestros, queriendo decir que convocar a paros y cosas por el estilo. Después que no ha medido UNESCO a los países latinos, Europa y Estados Unidos. Y el país que menos perdió durante la pandemia, horas docencia, vamos a decir, créditos docentes por hora, el país que menos perdió 6 meses. América Latina debe estar rozando entre un año y medio en ese baremo está de pérdida propiamente de contenidos educativos, cuando se suma todas las pérdidas y el fracaso de la escuela virtual, que como sabemos no tenemos conectividad. Entonces, es una pérdida bárbara. De hecho, ¿tú sabes cuál fue el uso que se le, o cuál ha sido el uso que se le han dado a las tabletas que se le entregaron a los niños? Bueno, los padres muchos lo utilizan para jugar, para ver novelas,
pero la herramienta por excelencia hoy día para lograr que nuestros niños estén, esa brecha existente de clase, esa brecha entre los niños que pueden ir a un colegio y que tienen un seguimiento y esos niños del pueblo, lamentablemente eso no se ha logrado. Y entre muchas cosas tenemos un problema fuerte de la internet. Ahí comienza el problema, tal como tú señalas. O sea, hemos hecho unas grandísimas inversiones, cuantiosísimas inversiones en recursos que todo lo debemos, pero no tenemos la forma de hacer eso funcionar. Bueno, finalmente... Yo te tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Ajá. Sí, tengo una pregunta, Ricardo. Vemos, por ejemplo, que la historia, o sea, el curso del ser humano en el mundo, aparece la historia cuando el hombre es capaz de producir ese lenguaje escrito, ¿verdad? Y desde las cuevas de Altamira, donde el arte rupestre era ya la expresión que podíamos, pero la escritura como código permite al hombre conocer lo que somos hoy. Se dice mucho de Sócrates, pero si no hubiese existido un Platón que escribiera, de hecho muchos ponen o han puesto en duda si realmente Sócrates existió, pero la realidad es que Platón plasmó toda esa sabiduría, todo ese conocimiento. La pregunta que hago, ¿cuál es el aporte que tiene desde tu punto de vista polifacético la escritura en el joven? Yo escribía, por ejemplo, de muy jovencito versos y me entusiasmaba mucho el poder escribir. ¿Cuál es el papel que tiene en el joven del siglo XXI, ya a 22 años de iniciado este siglo? Sí, bueno, ¿cómo enfocarlo de forma resumida? Ocurre que una persona es lo que han hecho con ella, decía Jean-Paul Sartre. El ser humano es lo que hace con lo que hicieron de él. Y yo digo que en términos cognitivos, una persona es lo que la escuela hizo o no hizo con ella. Eso es todo, Mauri. Mira, cuando a ti te dicen que 12 o 13% de los niños y niñas de este país que están por debajo del sexto de primaria, solo 12 o 13 leen, comprenden lo que han leído. Eso es una catástrofe. Eso es un huracán humano, es un huracán social. Eso solo apunta al desastre, por más que quieran. Que su cerebrito solo puedan captar y entender y decodificar. Un 12% de los niños solamente puedan hacerlo. Eso es un acto de barbarie. Eso es peor que torturar físicamente. Eso es peor que las bombas y peor que una guerra. ¿Por qué? Porque tú lo que estás es levantando una sociedad de imbéciles, construyendo personas para que vivan en un paraíso de la estupidez. Eso no puede ser. Tú no puedes someter a un pueblo a eso. Por eso cuando me hablan a mí de los grandes estadistas dominicanos, a mí me da asco. Porque un gran estadista es aquel que enseñó a su pueblo a pensar. Es que enseñó a su pueblo a razonar, a decidir por sí, con libertad. Entonces, a mí nadie puede hablar de grandes estadistas. Por ejemplo, Balaguer, que dejó este país en 2 grados de primaria. Y después los otros que ya toda la brega que hemos tenido para salir de esa catacumba, ¿no? Bien. Finalmente, sobre lo que dice finalmente, en los países nórdicos que yo visité una vez y me quedé encantado, 1 o 2 veces. En los escandinavos, ¿te estás refiriendo a Noruega, a Suecia, a Finlandia? Sí, Dinamarca lo incluyo ahí un poco de lado y algo Bélgica. A los niños lo enseñan, lo entrenan desde el inicio. Por ejemplo, los finlandeses, que los chinos de alguna manera han copiado eso. Y realizan una competencia muy sana. Y es que a los niños lo premian por sus habilidades y sus actitudes. Una de las características que tiene la Escuela Nacional es que castiga mucho, pero no estimula ni premia. En China, por ejemplo, hay un sistema que las escuelas que tienen mejor desempeño en las diferentes áreas y disciplinas la van premiando y ahí mismo van partiendo desde 1% que le van aumentando el salario a los gestores, maestros y a las diferentes áreas dependiendo del desempeño que tengan. Entonces se produce una competencia de que cada quien quiere mejorar y lo evalúan. Hay un monitoreo para eso. Igualmente ocurre en Finlandia y en Japón, que son escuelas meritocráticas y que reciben grandes estímulos desde el jardín de la infancia.
Excelente. Yo quisiera ver eso en mi país. Este sistema educativo es una derrota. Todos los ministros salen derrotados. Muchos de ellos van a buscar poses políticas. Pero con los bolsillos llenos. Van a aspirar a ser presidente, porque como hay tantos recursos, se alocan y se vuelven locos y se marean. Y los que terminan es quemados. Fíjate que se queman y se queman de manera irremisible. Se necesita despolitizar la educación en nuestro país. Bueno. Cuando digo despolitizarla es con la palabra clave, sacar la politiquería, el clientelismo y la corruptela política del sistema educativo. No hay manera que pueda avanzar el sistema educativo nacional con esa política de álgana y de aparejo que se practica en el sistema. Eso es una barbaridad. Si el presidente actual hubiese querido, saca un científico del país, lo nombra ahí. Si Danilo hubiese querido, nombra a Diógenes Aybar, a un científico ahí. Si Leonel hubiese querido, pone a un científico, a un L. Mateo, una gente así. Pero se repite el mismo expediente. ¿Y sabes qué significa eso finalmente? Que nos vamos a fuñir otra vez y vamos a estar en el piso otra vez. Tristemente esa es la realidad. Bueno, Ricardo de la Cruz Nieves, mira, hoy tenemos acá tres beat leaguers, 3 mujeres que son dedicadas al mundo. Me voy a quedar un ratito, porque tengo una conferencia. Ya te hiciste tu aporte, no te preocupes. Me quedo escuchando a nuestras invitadas. Así es. Bueno, yo tengo la primera pregunta que a mí se me ocurre y es, digamos, quien entienda, ¿no? La escritura, desde el punto de vista pues general, ¿qué es? ¿Qué es la escritura? Y los problemas, entonces, de eso que ustedes van a describir, ¿cuáles son los principales elementos que nosotros vamos a encontrar que inciden en trastorno de la escritura? A ver, ¿quién inicia? Entonces vamos a darle la oportunidad a la educadora, ¿no? A Rosa Ariza de Valera. Adelante. Sí. Vamos a muy buenos días, señores. Es un encanto estar aquí. Yo digo, voy para la universidad. Le dije en mi casa a la gente. Muy buenos días, don Ricardo. Buenos días, doctor, a todos. Sí, mire, el estudio de la UNESCO, que es el que nos mueve a estar esta mañana aquí, nos dice de ese bajo porcentaje de legibilidad con la que escriben nuestros niños. Eso es espantoso. Entonces, vámonos desde el punto de vista de la escritura, el escribir, no el producir, ¿verdad? Comenzamos por el escribir porque fue la ilegibilidad de lo escrito lo que nos ha motivado. El escribir es un acto mecánico que se aprende, ¿verdad? No es como aquí están los médicos, si me pueden ayudar en eso, no es como el respirar, el caminar, el hablar, que son actos que vienen con la vida. A escribir se aprende. Entonces se necesita que se enseñe. Y nosotros, como dijo el doctor Nieves, nuestro sistema educativo no tiene un método definido para enseñar a escribir. Entonces por ahí comienza el malestar. Cuando un niño es capaz de reproducir en un signo un fonema que tiene. Un sonido, ¿no? Un sonido, exactamente. Y lo traduce en una letra y conoce esa letra. Y ahí las neurólogas y los psicólogos entran en la parte del cerebro y el médico también en la estructura del cerebro. Cuando eso entra, entonces ya nosotros comenzamos a caminar. Porque ya el niño puede realmente decodificar el símbolo y reproducirlo. Y todavía en ese paso está la República Dominicana detenida. Pero como decía la licenciada... Noelia Germán, psicóloga. Adelante y muy buenos días, Noelia. Buen día. O sea, para yo escribir o reproducir una palabra o un fonema, yo tengo que descodificar o asimilar un fonema. O sea, yo no puedo escribir porque yo estaría transcribiendo o reproduciendo algo, copiando algo. O sea, para yo hablar de escritura, yo primero tengo que hablar de lectura y yo de identificar un fonema que se me ha enseñado. Algo muy importante que decía la licenciada, yo conozco que he pasado por varios centros educativos aquí en el país que tienen que tomar adaptaciones curriculares o currículum del exterior. O sea, estamos hablando de un idioma en inglés,
traducirlo y ponerlo para poder enseñar y ofrecer una educación de calidad. Pero para yo escribir o plasmar, yo debo de reconocer un fonema y poder codificarlo, descodificarlo para poder escribir o llevar a cabo una escritura. Es algo un poco más complejo, se enseña, pero no es solamente plasmar o hacer un trazo. Hay un proceso cognitivo complejo que no se toma en cuenta. Y me llamaba mucho la atención lo que decía el doctor, porque para yo tener una escritura de calidad o una producción de calidad, yo tengo que tener un pensamiento crítico. Yo tengo que tener una exposición cognitiva. Y me atrevo a decir que es verdad que tenemos una falta un poco a lo mejor de profundidad en la política, cómo nos manejamos a nivel, la persona que dirige nuestro país. Pero hay una base cultural. Hay una base cultural y también hay una incidencia familiar. Hay un despertar. Que eso yo no se lo puedo entregar a un profesor. Yo no se lo puedo entregar a un psicólogo. Claro, nosotros entramos a la mano cuando me llega un niño así, que no tiene unos estímulos previamente, que también lo mencionaba el doctor. O sea, todo este proceso de una escritura, hay un background, hay un estímulo que desde que nace se está en constante interacción para producir una creatividad, para producir una fluidez cognitiva, para producir un desarrollo que el niño pueda asumir. ¿Bien? Marcia Castillo, doctora Marcia Castillo, adelante. Coincidiendo y al unísono con las exposiciones de mis compañeras, escribir es un acto complejo, es más que un acto motor, es más que un acto de la mano y requiere prácticamente la integración de todos los lóbulos cerebrales. Tú sabes, Amaury, que cuando nosotros hablamos del señor Lebrón, no sabemos de quién estamos hablando, pero cuando hablamos del señor Tantán, todo el que sabe un poco de neurociencia inmediatamente habla o a su mente le evoca el doctor Pierre Broca. Y hablamos de las áreas de Broca, las áreas de Wernicke, las áreas de interpretación, las áreas de locución del lenguaje. Es decir, que para hablar de escritura tenemos que integrar de alguna forma efectiva todos los lóbulos cerebrales. Planificación, ideación, ejecución, y todo eso está en el frontal. Luego lo que es la coordinación ojo-mano, luego lo que es la escucha e interpretación, decodificación, como bien decía la licenciada, a nivel del lóbulo temporal, la circunvalación transversa de Hertz, y claro, el lóbulo occipital, que tiene que ver con esa parte visual, interpretación y percepción de lo que es eso que estamos viendo. Es decir, que si hay una de las acciones, tanto en la lectura como en la escritura, donde el cerebro trabaja de una manera orquestada, articulada y mancomunada, es la escritura y también la lectura, ¿por qué no? Otra cosa que voy también sobre el mismo telón de fondo es, tal vez en otro momento del discurso lo podemos tocar, ese despertar que tú dices no es solamente en el aula. Hablamos no sé si fue en este escenario o en otro, de que en esos 3-7 años, que bien decía Ricardo, esa área que está sobre el cuerpo calloso, que es el giro singular, es el área que copia y proyecta. Si ese copiar y ese proyectar, donde están esas células en espejo, que no es solamente en la escuela, es que el niño tiene que ver el padre leyendo y escribiendo para él saber que tiene que leer y escribir. Entonces no queremos entregar una responsabilidad total a la parte de las políticas, iba a decir sanitarias, escolares, que tienen, claro, una responsabilidad pivotal, porque es el andamiaje, todo eso currículo, la licenciada lo sabe, pero también una responsabilidad, yo creo que fractal y transdisciplinar de los padres, de los mentores, de los hermanos mayores, que puedan ver en ese ejemplo, porque en ese momento el niño, en esa etapa de desarrollo, entre los 3 y los 7 años, esas células en espejo están copiando. Y es el momento donde ellos están como asumiendo esa fase en esponja del constructivismo de Piaget. Y si no lo ven en la casa, lejos de que tenga algún trastorno de la neuroescritura, que luego lo tocaremos también, ya es un acápite aparte. Y es una condición donde se necesita un abordaje, digamos, puntual con un niño que tenga dislexia, disgrafia o lo que sea. Tú como Marcia, tú como neuróloga, ¿cuáles son las estructuras de nuestro cerebro que tienen una relación con la escritura? Como te mencionaba, escribir es más que un acto motor, y yo creo que ahí es donde a veces las personas se equivocan. O sea, las personas en general piensan que escribir es tomar tu mano y plasmar sobre el papel algo.
O sea, tiene que haber un involucramiento del lóbulo frontal. Planear, ejecutar, Cuando hablamos idear. del lóbulo frontal, entonces estamos hablando de estructuras que tienen que ver con planeación. Planeación, hablamos del lóbulo frontal y no en todo, pero también una parte del lóbulo frontal que está un poquito atrás de la corteza. De hecho, la parte motriz de la escritura Sí, está en el lóbulo frontal. Las dos, Amable. La parte prefrontal, que es la que nos ayuda con la parte visoespacial, visoconstructiva, ejecución. O sea, lo que queremos decir en este caso es que existe un sustrato, existen unas estructuras que están ahí, que son fundamentales para poder producir el acto de la escritura. Así es. Y, por ejemplo, cuando un niño recibe un dictado, por ejemplo, esto comienza... La atención también. Pero comienza por la audición, son percepciones auditivas. Todas las percepciones. Recibe a través de sus antenas, de las parábolas que son las orejas, recibe esa información y entra a un nervio que es el octavo par craneal, y esa información llega a una profundidad de nuestro sistema nervioso que, por cierto, es una zona que tiene que ver con la vida, es en el tallo cerebral, y esa información viaja y hace unas rutas hasta llegar al lóbulo temporal, pasando previamente por las regiones mesencefálicas, pero previamente pasando por el puente, y entonces se hace consciente la información de esto, por ejemplo, que hay mucha gente que me dice, mira, no haga así, no truene los dedos, pero ¿eso qué significa? Aprendimos que eso tiene un sentido, ¿no? Nos han entrenado. Esa información, cualquiera que la está escuchando a través de la radio, pues sabe que eso probablemente significa, vamos, rápido. O pon atención. Entonces hemos sido entrenados para ello, pero esa información probablemente onomatopéyica, sin sentido, para el que no ha recibido ese tipo de instrucción. Pero cuando entrenamos y damos a un niño, vamos a hacer un dictado, todo este correlato de estructura tienen que estar aceitadas, y finalmente entonces las partes ejecutivas. Claro. Y voy a explicar, y ahí entra un punto en la parte de psicología que no mencioné anteriormente, de los factores que implica la escritura. Y tenemos factores cognitivos, factores de percepción y factores psicomotores. O sea, lo último, como quien dice, que influye. Y coordinación. Y coordinación es la motora. Pero en la parte cognitiva, o sea, para que un niño me escriba, tiene que tener su memoria. O sea, tiene que tener la capacidad de recuperar informaciones previas. Tiene que también poder tener su atención estable, de que los diferentes estímulos que estamos recibiendo ahora mismo, yo enfocar en uno, ¿verdad? Y responder en base a ello. Y también tiene que tener un pensamiento, o sea, de las experiencias previas vividas, por poderla traer otra vez a colación. Más una percepción auditiva y visual. Y visual, como la memoria decía la memoria visual es fundamental para escribir. Como decía hablando del acto de escribir, para no asociar, y la auditiva para reconocer sonidos. Y ya lo último sería que mi cognición, o sea, que mi motora responda a las órdenes que mi cognición le dé. Y entonces, fíjense, ¿dónde viene el vacío? Que en el nivel inicial, esas exposiciones que ustedes han hecho ni se tocan. Entonces, en el nivel inicial se restringe mucho la función del niño, tanto desde la formación del maestro, la ejecución misma de aula, pero ella decía algo interesante, y aquí lo anoté, la herencia social. Señores, nosotros tenemos una realidad social que nos pesa. El ejemplo, que es fundamental para aprender, menos del 40% de nuestros niños disfrutan de eso. Ese ejemplo del padre lector, de la madre lectora. En la escuela yo le digo a las profesoras, no le pidan tanta ayuda a los padres, porque la gente da lo que tiene. Y un padre analfabeta y una madre analfabeta, y la cantidad de madres solteras que tenemos, que están criando solas, no pueden dar el ejemplo al niño. Entonces, esa herencia social es importante que nosotros la veamos, y la veamos con un sentido de, a veces hasta de honestidad, de seriedad, y hasta de compasión. Porque yo pediré a la señora que lava y plancha allá en la orilla del río,
que le muestre al niño una lectura. Algo que no sabe. Ella Claro. no sabe leer. Tenemos una llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Esta señora tiene un clavo grande al final. Yo soy una mamá que siempre me preocupé de aprender para poder criar bien mis hijos. Cuando yo empezaba con ellos desde pequeños, yo le ponía un jueguito en el carro. Yo le decía, con la M, y decíamos ma, me, mi, mo, mu. Y luego aprovechaba durante el día que habíamos trabajado eso a construir palabras con mame, mi, momu. Cada vez, entonces yo le hacía énfasis. Yo tengo un hijo que yo trabajé con él desde chiquito, el inglés. Y ese muchacho, sin haber ido a ningún instituto ni estar en escuelas bilingües, habla mejor inglés que mucha gente, sin acento y con una capacidad de entendimiento y que le dieron hasta un trabajo con 18 años cuando salió del colegio, pagándole 75,000 pesos. Y eso tuvo que ver por mí, no tuvo que ver por el preescolar donde luego yo lo puse. Y eso es algo que yo quiero hacer hincapié. La educación aquí está mal, es porque en las familias están mal. Y agradecer esa llamada muy Excelente, consona esa con lo madre. que decía Noelia Germán como psicóloga, ¿no? El aporte que traduce la familia a el desarrollo y formación el de sus beneficio hijos. que da al niño que se está formando. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos en Cátedra Médica, problemas de escritura en niños dominicanos. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.